Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Una vez más, estamos disfrutando de este tiempo que tenemos de reflexión acerca de la palabra de Dios. Y si estás siguiendo esta semana, hoy día es el cuarto día que estamos reflexionando sobre el capítulo 15 del Evangelio de Juan. El título de la reflexión de hoy es Aborrecidos por causa de Jesucristo. Mi nombre es Darío Alvites, mi hermano de la Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor. Y tengo la bendición de poder abrir las Escrituras y podamos reflexionar el día de hoy respecto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Leamos Juan 15 del 18 al 21. Dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amigos, hermanos, estamos esta semana disfrutando de este tiempo diario de reflexión, basado en el capítulo 15 del Evangelio del apóstol Juan. Ya revisamos cómo el Señor Jesucristo es la vid verdadera, esa planta a que le debemos estar unidos como ramas, como los pámpanos, para poder dar el fruto espiritual que Dios busca en nosotros. Igualmente, revisamos que para mantenernos unidos a Jesucristo debemos cumplir sus mandatos. De esta manera sabremos que pertenecemos en su amor, permanecemos en su amor, gracias a una vida de constante obediencia, así como Jesús obedeció a Dios Padre y nos dio ejemplo. El día de ayer revisamos cuando Jesús nos dio el mandato de amarnos unos a otros como cristianos, y esta obediencia debe comenzar en nuestras casas y lo extenderás a los hermanos en la iglesia, dejando cualquier estorbo que impida que los no creyentes vean el amor que nos tenemos unos a otros, ya que este amor es una señal clara que somos discípulos de Cristo. Hoy día revisaremos la oposición que tenemos de las estructuras humanas que no son de Dios y lo cercano que está la oposición de aquellos que no buscan glorificar a Dios con sus vidas. En el versículo 18, volvamos a leerlo por favor, dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El rechazo, el aborrecimiento y el odio que podemos recibir por aquellos que no conocen la salvación de Dios en Cristo nace de una realidad espiritual. Dice el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, que ellos no van a detectar, nos van a detestar, nos van a aborrecer, y esto es motivo porque no pueden entender los asuntos de Dios, ya que el Espíritu Santo no les ha iluminado el pensamiento. Y así es imposible que valoren a los hijos de Dios que buscamos agradar al Señor. Por eso los encontramos en oposición hacia nosotros. Hermanos, estoy seguro que esta oposición y rechazo lo has experimentado si estás buscando hacer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Por ejemplo, yo mismo he experimentado eso, hermanos. Mi madre me dijo: hoy ha muerto mi hijo. Eso me dijo el día que regresé de bautizarme y de informarle que había dado ese paso de fe en la iglesia. Estoy seguro que tú tendrás tus propias experiencias de rechazo, oposición o incluso enemistad fuerte por causa de seguir a Cristo. En el versículo 19, sigamos leyendo y dice: Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El razonamiento del Señor Jesús es muy lógico. Sus seguidores, al no seguir las influencias de la sociedad o visión de las personas que están alejadas de la voluntad de Dios, lo que llama
no ser del mundo. Ante esto, los no creyentes se encuentran de manera natural oponiéndose y aborreciendo a los cristianos verdaderos, ya que no entienden ni buscan a Dios, están ciegos y sordos a los asuntos divinos. En el versículo 20 seguimos leyendo: acordado de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor Jesús les hace notar a sus discípulos que tal como Él fue perseguido y tratado malamente, igual los discípulos de esa época y también nosotros recibiremos oposición y persecuciones. El grado visible de las persecuciones contra los cristianos varía de un país o región a otra. En el versículo 20, en la parte final, dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nos afirma también que tendremos como respuesta a la predicación del Evangelio. En algunos casos serán respuestas positivas. Existirán aquellos que valorarán la palabra que les digamos de parte de Dios. Esta afirmación debe animarnos, hermanos, a compartir el Evangelio a todos aquellos con quienes nos rodeamos, ya que como nosotros en su momento escuchamos y respondimos con fe al Evangelio de salvación, otros que nos rodean escucharán y también lo responderán afirmativamente al llamado de Dios. Leamos ahora los versículos 20 y 21. Y dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado. Ahí así el versículo 22. Terminamos en el 21 nomás. Que dice, respecto a esto, ¿no? Entonces, quiere decir que la oposición y el rechazo que podamos recibir, si buscamos recibir a Cristo, es una consecuencia natural. No es por nosotros mismos, sino precisamente por Jesucristo a quien seguimos. La historia está llena de persecuciones y oposición de la cultura humana de cada tiempo en que vivieron los cristianos. E incluso muchos cristianos padecieron y murieron por proclamar con su boca y con sus vidas el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos dando testimonio con nuestras palabras y con nuestra manera de vivir, que vivimos para honrar el nombre de Jesucristo. Si es así, te doy ánimo y pido a Dios que te fortalezca para que soportes y glorifiques a Dios en medio de la oposición u odio por causa del nombre del Señor. La muestra viva que Dios sigue llamando somos nosotros mismos, así que te animo a soportar la oposición, viendo que somos el pueblo vivo de Dios, que estamos llamados a testificar de la obra salvadora de Jesucristo. Oremos. Padre Santo, gracias Señor, porque nos ayudas a través de los escritos del apóstol Juan respecto a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, de que íbamos a sufrir oposición muchas veces de las personas más cercanas, como nuestros familiares o amigos, tal vez colegas o compañeros de estudio, gente cercana a nosotros, Señor, que por motivo que no te conocen, muchas veces los encontramos oponiéndose a nosotros, inclusive mostrando rencor, porque no entienden los asuntos espirituales. Ayúdanos a ser conscientes de esta realidad y a tenerles misericordia y poder también mostrar esa respuesta amorosa que tuvo nuestro Señor. Pero ayúdanos, Señor, que el temor a la oposición o al rechazo no cierre nuestras bocas, sino al contrario, seamos hablando tanto con nuestras bocas y gritando más con nuestras acciones. Señor, ayúdanos para dar testimonio de ti. Hermano, hermana, no dejes de dar testimonio de tu Señor, cueste lo que cueste. Por eso, Señor, te pedimos que nos des fuerzas, que nos des ánimo, que nos des intención deliberada y nos abras puertas para compartir. Y tenemos la promesa de que algunos escucharán nuestra palabra, palabra que será testificar de ti, Señor Jesús, de tu obra redentora. Gracias. Y en tu nombre predicaremos el Evangelio. Amén. Amigos y hermanos, sé reflexionando en estas palabras
y en esta manera de vivir, que es vivir testificando de Cristo y estar dispuesto a soportar la persecución o la oposición. Dios te bendiga, te guíe y te dé fuerzas y ánimo para proclamar el Evangelio. Bendiciones.